De vuelta con Cerrando la Noche y continuamos con esta interesante conversación con Julio Ortega Tour. Julio, después de ese recorrido, sería bueno caer al plano local. ¿Cómo va a impactar toda esta situación internacional el futuro inmediato de la República Dominicana? Bueno, primero, el impacto ya es evidente en este año que acabamos de cerrar. Por ejemplo, nosotros uno de los sectores más importantes que tenemos es el turismo. Y el turismo que ha venido, sigue creciendo, pero por ejemplo el mercado que teníamos en Rusia y en Ucrania, Europa del Este, prácticamente se cerró. Este año además es el año anterior a la finalización de los procesos de desgravación del DR-CAFTA. ¿Qué significa eso? La gente, ¿con qué se come eso? Digo yo, con arroz. Porque el gran problema es el arroz. Nosotros somos un país autosuficiente en producción de arroz, aunque nuestros costos de producción no son los más competitivos. La cantidad de producción por hectárea, vamos a decir, o por tarea, es eficiente en los estándares internacionales, pero los costos no. Los costos son un poco más elevados. Si no se protege nuestra producción arrocera, van a quebrar en un plazo muy breve. Y yo he oído a muchos productores, y inclusive hasta el ministro de Agricultura actual, llamando la atención de que hay que proteger el sector agrícola ante el sector arrocero y los 8 productos de la rectificación técnica que presentamos ante la OMC hace ya casi 20 años, va a ser en el 2024 va a ser 20 años, esos productos de rectificación, que básicamente el arroz, habichuela, papa, cerdo, pollo y 3 más, son 8 productos en total. De no protegerse adecuadamente con un elevado arancel, porque esto es algo muy importante. Aquí se ha impuesto una idea muy neoliberal de que nosotros lo que tenemos que hacer es abrir la economía. Y escúchame que lo diga de esa forma, el que no compita que se joda. Eso es muy equivocado, porque un país que no produce lo que come es un país que no tiene ningún tipo de autonomía. Pero no hay que poner más ejemplo. Lo que hay que irnos fue la pandemia, el año 2020, cuando estuvimos cerrados y República Dominicana se mantuvo a flote y no pasamos hambre. Exactamente, y no importamos casi nada. No. Entonces, lo que hay que mantener ahora, ya no como algo coyuntural, sino como una política que además tiene una amenaza enfrente de sí, es esa protección especial al sector agropecuario. Es decir, el sector agropecuario no es tanto por el empleo que cree, ni por el valor agregado que tenga. Estratégico. Por la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, que es estratégica, esas dos cosas, que es estratégica. Y además, yo iría más allá, yo incentivaría más producción para poder exportar a los mercados regionales, a las islas cercanas, a nosotros que tienen hábitos alimenticios muy parecidos a nosotros, a Venezuela, a Centroamérica, a Cuba, etc. Eso es pensar en nuestros intereses. Eso es pensar en nuestros intereses. Bueno, Haití, uno de los principales mercados de importación de productos dominicanos, que desgraciadamente... Con un aparato productivo, ¿usted se imagina Haití en otras condiciones? Lo que sería para la República Dominicana, en términos de oportunidades de seguir creciendo. Sí, sería importante, pero la realidad es que hoy la capacidad de crecimiento de la economía haitiana, lo más importante es recuperar la estabilidad. Y después de recuperar la estabilidad, un programa económico que cree empleo, que permita
recomenzar, vamos a decir. Pero no podemos olvidar que Haití tiene 10, más o menos igual que nosotros, 11 millones de personas que tienen que comer. Que son consumidores. Cada vez que se cierra la frontera ahí, ¿qué pasa? Hay lío, hay problemas, los haitianos quieren pasar, tirarse por arriba de la verja, porque ahí tienen que comprar en algún lado. Y yo me decía, pero ¿por qué no compran, por ejemplo, el pollo en Brasil, el arroz en Estados Unidos? Hay una vinculación que no solamente es de tipo comercial. No, es comercial, pero es de hábito, de costumbre, de cultura, que yo sé. La gente aquí habla mucho de los haitianos que nos están invadiendo, ¿qué? Eso es disparate. Pero en realidad quien está invadiendo somos nosotros. El mercado. El mercado. ¿Y cómo tú invades a un país si no es? Por el mercado. Primero por la boca, por lo que comen. ¿Son dependientes? Son dependientes. La economía dominicana es la economía más influyente después de Estados Unidos en Haití. Entonces, por eso yo creo que una política fundamental, primero, proteger nuestro sector agropecuario, hacer programas de incentivo para incrementar esa producción y tener capacidad exportable, excedente exportable. Segundo, tener una política de conservación de los recursos naturales para que el turismo sea viable, porque si no, nos lo vamos a comer en la playa y todo. Tenemos que proteger los corales, las arenas de los corales, las costas, el litoral, etcétera. Esa es una política fundamental para mantener el turismo, inclusive regularlo en la cantidad de personas que pueden venir. Para que vengan y que vengan. 10 millones. Mira, yo soy un poco mayor que tú. Yo recuerdo, al final de la época de Trujillo, en los años 60, Boca Chica. La arena de Boca Chica era como si fuera polvo. Hoy en día tú vas y es así, de duro como esto. ¿Por qué? Porque el exceso de personas la fueron solidificando y es como un cemento casi lo que hay. Ojalá que eso no suceda con otros destinos. El caso, por ejemplo, de Punta Cana, que está recibiendo muchísimo turismo. Pero todo ese eje que va desde Punta Cana hasta Ubero Alto, no hay un acueducto, no hay alcantarillado único que recoja todo y que permita un tratamiento que no se vierta hacia las playas la contaminación. Ha insistido en el tema de la protección ambiental y agrícola. Y yo tenía industrial. Me falta. Yo tenía la esperanza, la esperanza de que una de las enseñanzas que nos iba a dejar la pandemia era la importantización de lo público. Claro, pero eso nomás lo puede hacer el Estado. Por eso, pero yo siento que esa importantización no se está dando todavía. Aquí estamos ahora. Lo que otros países están desechando, aquí lo estamos inaugurando, los fideicomisos. No, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué está pasando? Anteayer, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, de un plumazo eliminó 10 fideicomisos. ¿Y cuánto eliminó López Obrador? También, otra cantidad parecida. Casi 200. Entonces, hay cosas que uno tiene que plantearse. Por ejemplo, cómo uno crea un sector eléctrico eficiente para el desarrollo nacional y para la comodidad de los hogares, la iluminación pública, la producción de las industrias, etc. Yo pienso que aquí, desgraciadamente, la ideología neoliberal ha penetrado tanto
en las ideas nuestras, que aquí no se consigue, por ejemplo, volver a un ente público único. Y yo creo que eso es lo único que nos va a resolver el tema eléctrico. No es privatizar más, es tener un ente público, vamos a decir, no monopólico, pero muy fuerte, dominante, y evidentemente tener relaciones con productores, pero en condiciones competitivas. Claro. No en condiciones de oligopolio o de monopolio. Monopolio del Estado, únicamente. Hoy yo iba en el vehículo y escuchaba, o era hoy o era ayer, no me acuerdo ya, un abogado diciendo que la ley de fideicomiso debería de eliminar el monopolio que le da a fiduciaria Banreserva para hacer los fideicomisos públicos, que deberían ser también los fideicomisos privados. Pero eso es un bien público, hermano. Eso no es un bien privado. Es decir, Punta Catalina es un bien público. Los puertos son bienes públicos. ¿Hay experiencia que tú conozcas que un Estado débil, sin capacidad de generar riqueza, sin capacidad de recaudación, pueda cumplir eficazmente su rol de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos? Absolutamente no. La respuesta es clarita, no. Tú necesitas un Estado fuerte, tú necesitas unas finanzas públicas fuertes, tú no puedes tener un 14% de presión fiscal, por eso se necesita una reforma fiscal inteligente que le baje los impuestos a los pobres, pero le cobre los impuestos a los que se llevan la plusvalía social, que son los ricos. Entonces, hay toda una serie diríamos, de necesidades para poder lanzar una política de crecimiento de el bienestar de la población, que es para mí lo más importante, y el fortalecimiento de la sociedad y del Estado dominicano. Yo no quiero una sociedad únicamente estatista. Yo creo que los pequeños, medianos, más que medianos, Lo más altico. sí, tienen su rol, y los grandes también. Claro. Pero con una regla de juego. El que me va de un centavo a mí de esos grupos, sabe que se la va a encontrar con un Estado fuerte y decidido. ¿La gente debe estar al servicio del mercado o el mercado al servicio de la gente? El mercado al servicio de la gente. Ya lo dijo Rafael Correa, nosotros somos una economía con mercado, no una economía de mercado. Don Julio, Está la clave. ¿Eh? Ahí está la clave. Sí. el tiempo en televisión es implacable. Yo lo sé. Tenemos que despedirlo. No voy a ver un programa. Tenemos No, que yo voy a despedirlo. veces. Tenemos que despedirlo por esta noche. Interesante conversación, Por la edificante, puerta, edificante. Y sé que los amigos de la noche se deleitaron escuchándolo. Gracias. Señores, conversamos con el economista Julio Ortega Tours, también diplomático y consultor internacional. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.